Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandro Muros Polo y soy profesor de la Universidad de Granada. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización la oportunidad de presentar hoy mi ponencia y sobre todo por la oportunidad de coordinar este simposio, el cual versa sobre la inteligencia artificial en la docencia universitaria, retos, oportunidades y buenas prácticas para una educación transformadora. Siguiendo este título, lo que hemos querido mostrar mis compañeros y yo en este simposio es la manera de la que entendemos que debe de integrarse la IA en la docencia universitaria. Vamos a hablar de los retos y de los desafíos, pero también de las oportunidades y ventajas que ofrece la IA generativa en la universidad, siempre que se haga una integración desde una perspectiva crítica, ética y responsable. En este sentido, después de mi intervención, la profesora Pino de la Universidad de Granada nos va a hablar sobre los riesgos que la IA plantea respecto a la garantía de la autoría y la lucha contra el plagio académico, sin dejar de resaltar los riesgos que también supone esta herramienta de inteligencia artificial generativa en cuanto a la reproducción inconsciente de los sesgos y discriminaciones presentes en los modelos de aprendizaje. Posteriormente, la profesora Ricou, de la Universidad Pompeu Fabra, va a incidir sobre otro aspecto clave en nuestro simposio, la formación. La formación del profesorado, especialmente en competencias digitales y el conocimiento de la normativa aplicable en materia de IA, tanto a nivel de la Unión Europea como de España, son dos elementos indispensables. Además de conocer también los sesgos de género que se reproducen en la inteligencia artificial. La profesora Montserrat Sánchez Escribano de la Universidad de las Islas Baleares nos va a hablar de un proyecto de innovación docente de carácter multidisciplinar, donde participan hasta 6 grados universitarios a la hora de integrar la IA en la docencia universitaria para, entre otras cuestiones, garantizar el aprendizaje de la disciplina del PRON jurídico y llevar a cabo un sistema de aprendizaje basado en problemas con ayuda de la IA, siempre desde un juicio crítico. Finalmente, el profesor Estremera de la Universidad de Jaén nos va a hablar de cómo aprovechar la IA para generar un ejercicio de juego de roles en torno a una actividad que consiste en la simulación de un proceso negociador de un convenio colectivo, actuando la IA como un agente dinamizador del proceso. En definitiva, como podéis ver, se trata de un simposio que parte de unas ideas generales, desde la perspectiva de los retos, desafíos, oportunidades, que finalmente va descendiendo a propuestas innovadoras concretas de integración de la IA en la universidad, siempre de una forma crítica, ética y responsable. En esta misma línea, aquí traigo yo mi ponencia, la cual versa sobre la IA generativa como catalizadora del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, especial referencia a una herramienta concreta como es Notebook LM. Pues bien, dicho lo anterior, procedemos a exponer el índice de nuestra intervención. Vamos a pasar por 4 puntos y vamos a partir de una pregunta. ¿La inteligencia artificial generativa es una enemiga o es una aliada para el panorama educativo y en concreto la educación universitaria? Una vez que intentemos responder a esta pregunta, pasaremos a hablar ya concretamente de cuáles son los desafíos y cuáles son las oportunidades y nos centraremos en esta última que plantea la inteligencia artificial para la universidad. Posteriormente, en un punto 3, vamos a hablar, teniendo en cuenta estas oportunidades, ventajas que nos puede ofrecer la IA, vamos a presentar cómo podemos explotarla a través de la utilización de una herramienta muy concreta como es Notebook LM. Y por último, vamos a finalizar con unas conclusiones desde una perspectiva ética y crítica, que es una palabra que se viene repitiendo de una forma recurrente en este simposio y se repetirá, estoy seguro, en las siguientes intervenciones. Si queremos responder a esta primera pregunta, debemos de tener presente que la inteligencia artificial ha
supuesto una irrupción en nuestra sociedad, en nuestra forma de vivir y por tanto nuestra forma también de informarnos y por supuesto formarnos. Y esto ha supuesto un cambio que afecta al entorno educativo en todos los niveles, llegando incluso a la universidad. Las últimas décadas pues, han traído muchísimos cambios, tanto cuando aparecieron las tecnologías de la información y la comunicación, en el siglo pasado, a finales, también cuando hablamos de la aparición de Internet, las redes sociales, y ahora llegamos a la inteligencia artificial, que ha supuesto y está suponiendo un cambio de paradigma. Como veremos ahora en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo esto ya es una realidad imparable y vamos a acudir a datos que nos dicen que es una herramienta que está presente en el día a día de nuestro alumnado universitario. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, la irrupción de la IA y su influencia sobre la formación universitaria, debemos de plantearnos si la universidad tiene que cumplir un papel a la hora de restringir o prohibir el uso de la IA, debe de permitirla sin límites, debe de permitirla pero a través de un acompañamiento, a través de una serie de herramientas, a través de una serie de criterios y en definitiva fomentarla pero con unos límites. Y esto es lo que nosotros nos vamos a dedicar en definitiva a la hora de proponer esta exposición y vamos a intentar ya responder en la siguiente diapositiva a esta cuestión. Como ya decía, el uso de la inteligencia artificial es una realidad imparable y esto nos lo dicen los datos. El 89% del estudiantado universitario, que la mayoría pertenece a la generación Z, una generación que se ha criado y desarrollado en un mundo digital, hiperconectado, aprenden de forma visual, autónoma, rápida, personalizada. Tenemos un alumnado que el 89% de este utiliza herramientas de inteligencia artificial en su formación universitaria e incluso el 35% la utiliza de forma diaria. Por tanto, tenemos que darnos cuenta de que la universidad no puede mirar para otro lado, porque el problema, o si se quiere, la realidad está ahí. Y se tiene que dar una respuesta desde las instituciones universitarias. Y para dar esta respuesta podemos adoptar dos enfoques. O su prohibición, que es algo que no se va a poder controlar porque es una cuestión que escapa a la universidad y sería ir en contra también incluso de privar a los estudiantes universitarios de unas competencias profesionales que les van a ser de utilidad en su futuro. O otra perspectiva es integrar de forma ética y crítica la IA en la docencia universitaria. Y así se va a convertir en una aliada. ¿Por qué? Porque integrar de forma ética, de forma crítica, la inteligencia artificial en la docencia va a convertir esta herramienta en una aliada que va a potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado. Y antes de dar las claves para entender cómo la IA generativa puede convertirse en una enemiga para el proceso de enseñanza universitario o en cambio puede convertirse en una aliada, para entender en realidad la magnitud del problema debemos de acudir a la definición de qué se entiende por inteligencia artificial generativa. Tenemos que tener en cuenta que esta inteligencia artificial generativa es una subespecie de lo que es la inteligencia artificial general que utiliza modelos de aprendizaje profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que es capaz de generar contenido nuevo, ya sea texto, ya sea imágenes, ya sea audio, ya sea vídeo, ya sea código, etc. Eso sí, a partir de los patrones aprendidos en grandes volúmenes de datos que le hemos suministrado a esta herramienta de inteligencia artificial. Pero ojo, esta IA no se limita a clasificar datos, predecir datos, sino que crea información original a partir de la información que previamente le hemos dado, pero esta tiene
una característica genuina de que puede generarse contenido nuevo. Por tanto, puede simular el estilo, la estructura y el contexto de los demás datos y aportarle una nueva creación que se puede escapar a los sistemas que tenemos nosotros para controlar que, por ejemplo, la autoría o si ha habido plagio o no. En este sentido, ya teniendo en cuenta la potencialidad que tiene la inteligencia artificial generativa, tenemos que tener en cuenta pues los desafíos. Sobre todo desafíos que podamos encontrarnos si la IA se convierte en una enemiga para la universidad porque no se establecen estrategias docentes para integrar de forma ética y crítica esta IA generativa. Como decía en un primer momento, vamos a tener dificultades para detectar el plagio y conservar la originalidad académica. Es decir, que no haya una forma de detectar cuando un alumno me está entregando un trabajo hecho por él o hecho con inteligencia artificial generativa, puesto que los sistemas antiplagio que tenemos hoy en día no son eficaces. También podemos tener el problema del de-skilling o la pérdida de competencias por la dependencia tecnológica. Si somos ajenos a esta utilización de la IA por parte de nuestros alumnos y estos lo utilizan de forma libre y sin ningún tipo de guía, pues lo que estamos es promoviendo que se pierda la capacidad de análisis, que se pierda la capacidad de razonamiento, que se haya una disminución del pensamiento crítico y en definitiva que nuestros alumnos utilicen la IA de una forma aséptica, pasiva y que no la integren de una forma adecuada en su formación. También, por tanto, podemos caer en la obsolescencia de nuestros métodos de evaluación continua. Si nosotros no adaptamos nuestros sistemas de evaluación a la utilización de inteligencia artificial, no vamos a evaluar adecuadamente las competencias. Ya no se puede evaluar la entrega sin más de trabajo por medio del campo virtual. Lo que tiene que hacerse es un cambio donde haya una evaluación de competencias personales como la oralidad, como el pensamiento crítico, como la defensa de una posición, por ejemplo, en público, donde haya un desarrollo, como digo, de la oralidad y esto pues haga que evaluemos que aunque este alumno haya utilizado una IA para desarrollar su práctica, luego pueda demostrarnos que ha adquirido realmente esas competencias, aunque se haya valido de una IA para desarrollar el trabajo. También tenemos el riesgo, como dicen algunos de mis compañeros, de reproducir los sesgos discriminatorios que tiene la inteligencia artificial. Si no formamos a nuestros alumnos y no les advertimos de este peligro, puede que se reproduzcan inconscientemente sesgos discriminatorios que posee la IA generativa. También, si no les advertimos de que estas herramientas pueden sufrir alucinaciones, es decir, cuando el chatbot en cuestión se inventa las respuestas para satisfacer nuestra orden o demanda de información, si estos alumnos no son conscientes de ello, pues pueden estar utilizando información que aunque se le haya dado la IA, es falsa por suponer alucinaciones y estos alumnos no sean conscientes de este problema. También una cuestión que me preocupa bastante y que luego le haré ya en conclusiones es el tema de la exclusión y la brecha digital. La universidad debe de adoptar una serie de estrategias que impida que un alumno que no pueda acceder a herramientas de inteligencia artificial esté discriminado frente a otro que sí puede costearse estas aplicaciones. De esto me tendré con posterioridad. También, lógicamente, nos debe de preocupar pues, la privacidad de nuestros datos, la protección de los mismos, ya sea desde la perspectiva de la información que obtenemos de la aplicación de inteligencia artificial, que no sea respetuosa con la protección de datos, o ya sea desde la posición desde cuando nosotros mismos como profesores nutrimos a la IA de datos personales de nuestro alumnado, como sus apellidos o sus calificaciones, y estamos vulnerando, por tanto, la privacidad de
lo mismo y a lo mejor quizá no somos conscientes. Y ya por último, el desafío que tiene la universidad más importante es formar. Formar al profesorado, actualizarlo. ¿Por qué? Porque sin una adecuada formación no se va a poder integrar de forma responsable la IA en la aula universitaria y no, por tanto no vamos a poder tampoco formar a nuestros alumnos. Una vez puestos estos desafíos, estos retos, debemos de hablar ahora de qué oportunidades, qué ventajas nos ofrece la IA si la integramos de forma adecuada en la docencia universitaria. En un primer lugar, podemos ofrecer una mayor personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje y podemos fomentar el trabajo autónomo e independiente del alumnado. En segundo lugar, podemos optimizar el tiempo que el profesorado dedica al diseño, a la preparación de sus clases, y esa mejor utilización del tiempo la podemos aprovechar para implementar metodologías activas de aprendizaje que muchas veces por cuestiones de tiempo no logramos implantar en nuestras clases. Y por último, también podemos lograr pues, un mayor desarrollo de competencias digitales, tanto en el alumnado como en el profesorado, y por tanto podemos también incluso fomentar el uso responsable y crítico de la IA por parte de nuestro alumnado como una competencia también profesional más que les va a servir en su futuro laboral. Dichas estas ventajas, voy a proponeros la utilización de una herramienta concreta que es Notebook LM que nos puede ayudar a explotar, exprimir estas ventajas o estas oportunidades que os acabo de exponer. Notebook LM es una herramienta de IA generativa desarrollada por Google y pretende actuar como un asistente de investigación y de estudio personalizado. Se ha escogido esta herramienta porque es un chat conversacional, como por ejemplo puede ser ChatGPT, pero que solo responde y bebe de las fuentes que previamente ha subido el usuario. Es decir, las respuestas que te ofrece Notebook LM solo parten de la información que previamente le has subido. No consulta internet ni base de datos externa. Por tanto, tenemos un entorno controlado, seguro, fiable, verificable, que nos garantiza que la respuesta que nos está dando, si hemos subido la información efectivamente que es correcta, pues tenemos certeza de que esta respuesta también lo es. Y así evitamos pues el riesgo de alucinaciones y es ideal para contextos de docencia universitaria porque precisamente nos estamos evitando estos riesgos que hay de que la IA nos dé una información que es falsa. Eso sí, siempre pondré que siempre todo ello sujeto a una verificación posterior. Bueno, y aquí os pongo un pantallazo de cómo, si alguien no lo sabe, cómo funciona esta plataforma. Bueno, como vemos a la izquierda tenemos una parte de fuentes donde yo le doy a añadir y le subo toda la información que yo tenga, ya sea porque me la he descargado en un PDF, ya sea porque una página web me permite pegar el link, ya sea porque tengo un vídeo de YouTube, también me permite pegar el vídeo de YouTube, pegar texto, en fin, la información que yo tenga. Yo, por ejemplo, aquí le he subido mis temas de la parte de fuentes internacionales de derecho del trabajo y yo ya con esta información le puedo preguntar al chat. Pues le puedo decir una pregunta sobre cómo funciona la OIT, cuáles son los instrumentos normativos del Consejo de Europa, qué es una directiva de la Unión Europea, en fin, le puedo preguntar lo que quiera. También le puedo, como vemos en la parte derecha, pedirme que me haga resúmenes de audio. Me hace una especie de podcast donde se simula una conversación entre dos interlocutores, a modo como si fuera una entrevista de radio, donde se explica el tema en cuestión que yo le pida. Porque yo luego puedo meterme en el lápiz y puedo darle unas indicaciones precisas sobre cómo quiero que me haga el resumen de audio. Directamente si pincho, me lo va a hacer de forma automática o si quiero yo le doy indicaciones. Lo mismo con los vídeos. Me puede hacer los vídeos que yo quiera. Me puede hacer mapas mentales.
Me puede hacer informes de un aspecto concreto que yo le pida sobre, por ejemplo, una parte del temario. Me puede hacer resúmenes. Me puede hacer esquemas. Me puede hacer tarjetas didácticas para que el alumnado, por ejemplo, pues luego utilice estas para memorizar conceptos. O me puede hacer cuestionarios. ¿Vale? Esto es todo lo que me ofrece Notebook LM como una herramienta muy completa. ¿Y qué es lo que me permite, por tanto, desde la perspectiva de las ventajas, Notebook LM? Pues en primer lugar, que personalice el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo ya he dicho que con la información que le subo puedo crear infinidad de documentos en diferentes formatos, resúmenes, esquemas, mapas mentales, guías de estudio, vídeos docentes, resúmenes de audio, yo lo que estoy haciendo es crear una sala de estudio a la carta. Le puedo ofrecer a mi alumnado un montón de materiales adaptados a su nivel académico, a su ritmo de aprendizaje. Por ejemplo, si tengo algún alumno con necesidades especiales de apoyo educativo, o si tiene a lo mejor alguna diversidad funcional cognitiva, pues le puedo servir el audio o el podcast o el vídeo, ¿vale? Para que se adapte a sus necesidades educativas. Y luego también incluso puedo adaptar mis contenidos si tengo estudiantes que hablan otro idioma, ya sea porque sean Erasmus o estudiantes internacionales, porque me permite la propia plataforma y me dice que elija el idioma en el que quiero crear el contenido. Vale, aquí he puesto un ejemplo de cómo yo estoy creando podcast para cada uno de los contenidos de la materia en mi canal de YouTube y ya pues que ellos puedan aprender como una especie de Netflix cuando quieran y donde quieran, en el camino a la universidad, por la tarde mientras van a correr, mientras hacen deporte, cuando sean. Pueden utilizar estos vídeos para refrescar, estudiar el contenido. También les elaboro, además de podcast, vídeos. Ya estos vídeos son más concretos, de temas más específicos, a lo mejor comentando una sentencia, comentando una problemática y que también a ellos les sirva para ver qué implicación práctica tienen los contenidos teóricos en la vida real. Y bueno, dicho esto, si yo lo que puedo es personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, también puedo fomentar el trabajo autónomo e independiente desde Notebook. ¿Por qué? Pues porque el alumno se puede crear los contenidos que él quiera. Al igual que yo he mostrado, ellos también pueden tener acceso a este chat, subir los apuntes, subir la información que quieran y crear sus propios vídeos, podcasts, esquemas. También pueden conversar con el chat a modo de un diálogo socrático interactivo, preguntas-respuestas, donde puedan ellos formarse, utilizar este chat como un asistente jurídico, una especie de profesor que le pueda explicar conceptos, que pueda sacar información de, por ejemplo, si yo le subo un informe de la comisión de expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la OIT, donde ellos puedan sacar la información, pero de una forma activa, no de una forma pasiva o aséptica, sino que ellos sean los propios que puedan preguntar y luego tener una respuesta, volver a preguntar y de esta forma, de este diálogo, ellos puedan obtener la información de una perspectiva activa, de una forma independiente. También incluso pueden pedirle que les planifique el estudio. Les puede decir, bueno, estos son mis temas, dispongo de tantos días, ¿cómo me recomiendas que estudie? ¿Cuántas horas le dedico a cada tema? Hazme una calendarización de días y de lo que tengo que estudiarme cada día, que también es una cuestión útil para que esta herramienta les sirva como una especie de tutor, mentor y les ayude a organizar su estudio. También pueden autoevaluarse. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la propia plataforma te permite crear cuestionarios tipo test, de verdadero y falso, de completar, e incluso si luego se equivocan, como vemos aquí, a la derecha, en un tipo test que os he puesto de ejemplo, si se equivocan les da la respuesta correcta y les dice por qué la respuesta que han elegido es incorrecta. Les da un feedback. Y esto a ellos les puede servir, lógicamente, para evaluar sus conocimientos y también incluso para
estudiar y seguir estudiando y aprender de los errores, ¿vale? Aquí a la izquierda os he puesto una propuesta de cómo el chat me dice que tengo que estudiar, cuántas horas tengo que dedicar a cada tema. Y aquí a la izquierda pues podemos ver esto, me lo divide por día, en fin, como ya os he explicado, es una herramienta que tiene muchísima aplicación práctica. Lo podemos utilizar como una sala de entrenamiento, un gimnasio para que el alumno refuerce sus conocimientos. También, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues optimizar el tiempo docente, de tiempo que antes dedicábamos los profesores a tareas repetitivas y rutinarias, pues con la IA esto se nos facilita. Nos hace una docencia pues más eficiente y creativa y podemos dedicar tiempo realmente nosotros a crear propuestas pedagógicas de alto valor, a organizar los contenidos, a planificarnos, a implementar nuevas sistemas, metodologías activas, como ahora hablaré, a acompañar el proceso de aprendizaje. E incluso esto pues nos sirve porque esta IA nos sirve como un asistente creativo. Muchas veces perdemos mucho tiempo en buscar ejemplos prácticos. Bueno, pues ya la IA nos da una idea que nosotros podemos adaptar a nuestra docencia. También nos puede, por ejemplo, dar ideas para fomentar debates en clase, ejercicios de pensamiento crítico en el aula y, como digo, también nos puede asistir creativamente para implementar efectivamente metodología activa de aprendizaje. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el aula invertida, Flip Learning. Como ya he dicho, yo le estoy creando a mis alumnos podcasts y vídeos. Pues, ¿qué es lo que hago? Les subo los podcasts y los vídeos con anterioridad a que demos ese contenido teórico en clase, lo ven en sus casas y en teoría ya vienen a la sesión con un conocimiento previo que yo ya puedo aprovechar para indagar e ir más allá y a lo mejor, por ejemplo, aplicar esos contenidos mediante actividades prácticas. Puedo gamificar el aprendizaje. ¿En qué sentido? Pues yo puedo valerme del notebook para que me cree una batería de 50 preguntas tipo test y a través, por ejemplo, de otra herramienta como Quizzes, que ahora se llama Wayground, pues creo una especie de concurso televisivo, un trivial, un pasapalabra por equipo, donde ellos en equipo colaboren, respondan a las preguntas, haya luego pues, una especie de concurso, una especie de premio y así pues fomentar el aprendizaje de una manera activa y gamificada. Otra cosa que estoy implementando, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo? Hago un reparto de temas por grupo, ya sea de temas teóricos o de temas de aspectos prácticos, una sentencia y su aplicación práctica en España, por ejemplo. Y ellos, con la utilización de Notebook LM, le enseño a buscar la información, nutren a la herramienta de esa información y me elaboran una exposición grupal en clase delante de sus compañeros. Los compañeros les pueden hacer preguntas y luego yo elaboro un tipo test breve sobre la temática que han expuesto para que el resto de alumnos estén pendientes a la exposición de sus compañeros. Por tanto, les sirve como una especie de asistente de investigación a la hora de desarrollar su proyecto y su exposición de un tema muy concreto en clase. También puedo valerme de simulaciones, que me puede ayudar a elaborar esta IA generativa. ¿Por qué? Porque me puede dar ideas sobre cómo hacer un ejercicio de simulación ante una instancia internacional como por ejemplo el Comité de Libertad Sindical de la OIT. ¿Cómo puedo simular un proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Cómo puedo negociar un convenio colectivo? Me puede dar ideas o puede ayudar a mis alumnos a que les guíe ese proceso de simulación. ¿Cómo redactar un contrato? Si me dice que está bien el contrato, que está mal, ¿cómo debería de regular la cláusula? En fin, una herramienta muy potente para todo el tema de lo que es metodología activa de aprendizaje. También estamos hablando de que me puede ayudar a desarrollar y explotar mis competencias digitales. Y no solo a mí como profesorado, sino más importante, para el alumno. El alumno, con la utilización de Notebook, se va a dar cuenta de lo valioso que es buscar la correcta información, gestionarla y organizarla a la hora de que yo encuentre información que sea de calidad, que la suba a la IA y que de ello dependa que me dé una respuesta correcta, lo más fiable y lo más completa posible la plataforma de inteligencia artificial generativa.
que aprendan a utilizar correctamente los prompts jurídicos, cómo deben de formular las preguntas o las indicaciones que le dan a la IA para que la respuesta que obtengan sea adecuada. Y en definitiva, pues todo esto les vale para desarrollar unas competencias profesionales que luego les va a servir a estos alumnos en su futuro inmediato. Y una vez que le explico Notebook LM, le explico la diferencia que hay con el resto de herramientas de IA. Y así ellos pueden ver que hay unas herramientas que son más fiables o que, por ejemplo, fallan más y otras que son más infalibles porque dependen de la información que yo les subo. Y también que yo les subo y yo como alumnado, como profesorado, y que yo me aseguro de que esa información es correcta. Que no va a haber riesgo de alucinaciones, como por ejemplo hay en otras herramientas de inteligencia artificial. Y esto es lo que les muestra a ellos que adopten un posicionamiento crítico acerca de las diferentes plataformas de IA y de cuál es su mejor uso. Y también incluso la importancia de que respeten los datos personales, los derechos de autor, porque siempre citen de dónde han sacado la información, aunque haya mediado por medio una herramienta de IA que les haya ayudado a explotar o a sacar esta información relevante. La importancia de que verifiquen siempre las respuestas que le da la IA. Que se vayan a la sentencia, que se vayan a la normativa y que se aseguren de que esa respuesta que le ha dado efectivamente es así. Y todo ello, pues lo que busca efectivamente es integrar de una forma crítica, responsable, ética, la IA en la universidad. Y todo ello para preservar precisamente la integración académica y que se evite un uso pasivo de un simple copia y pega de lo que me ofrece una IA tal y me fío ciegamente de lo que me dice. Eso es lo que debemos de evitar desde la universidad. Como conclusión, la integración ética, responsable y crítica de la IA en la docencia universitaria es absolutamente necesaria si queremos frenar la pérdida de competencias de aprendizaje en nuestro alumnado. La dependencia tecnológica aséptica y pasiva no es la solución. Debemos de formar a nuestro alumnado para que hagan un uso adecuado y activo de la IA, que actúe como un catalizador de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso sí, siempre garantizando la integridad académica y la importancia de citar de dónde se ha obtenido la información. Dicho esto, uno de los mayores desafíos que plantea esta integración de la IA es la lucha contra las brechas de exclusión digital, en función de si el alumnado tiene o no la facultad de acceder a tales herramientas de inteligencia artificial generativa. Para garantizar la igualdad de oportunidades, la universidad debe de ofrecer a su alumnado aplicaciones de inteligencia artificial y son por tanto estas las que han de utilizarse en la docencia por ser las que son accesibles y gratuitas para todos. Aunque esto nos plantea el siguiente dilema. ¿Puede hacerse la universidad dependiente de las empresas que controlan las aplicaciones de inteligencia artificial generativa? ¿Puede depender la docencia del convenio que se suscriba con la empresa en cuestión para acceder a X herramienta de inteligencia artificial? La solución debería de pasar por garantizar la autonomía institucional de la universidad en este campo estratégico, apostando, por ejemplo, por la creación de IAs de código abierto con alianzas entre distintas instituciones u organismos. En definitiva, y para despedirnos, coincido con mis compañeros cuando digo que el quid de la cuestión vuelve a estar en la formación. La formación tanto al profesorado como al alumnado va a ser nuevamente la llave que nos dará la respuesta para superar estos desafíos y aprovechar las potencialidades de la IA generativa en la universidad. Muchas gracias a todos por su atención y espero que disfruten del resto de ponencias.